Bueno, Daniel es, ya ha llegado de Barcelona esta mañana, justito para estar con nosotros. Es presidente de APRISE, que es la Asociación para la Promoción de Iniciativas Sociales y Económicas, y es socio fundador del equipo Promocions. Celebramos 30 años del equipo Promocions, que nos ha acompañado durante todos estos años con sus publicaciones. Fuera tenemos una buena muestra de libros de Daniel Jover y del equipo Promocions, que nos ha celebrado para empezar con esta celebración del 30 aniversario. Enhorabuena por estos 30 años. ¿Por qué hemos invitado a Daniel que nos acompañe hoy aquí? Pues queríamos que nos acompañara alguien que unara pues, compromiso en la práctica cotidiana, de tejer alternativas concretas en lo que es la inserción laboral, que es lo que hacemos, y también que tuviera una visión global, serena, esperanzada del mundo del trabajo, ¿no? De la inserción en el mundo del trabajo. Toda la vida la tiene dedicada a esto, a la práctica y a la reflexión de la misma. Para aproximarnos un poco a él, luego él si quiere que añada, pues relaciono palabras de los títulos de sus obras: Esperanza, Alternativa, Praxis, Trabajo, Vivir, Memoria, Local, Redes, Economía Solidaria, Educación, Solidaridad, Ternura. Pues nada, tienes la palabra, Daniel. Bien, muchas gracias a los organizadores. Algunas caras me suenan de otras épocas. Yo tuve la suerte de venir aquí al año 84 y en uno de los primeros recitales de La Bordeta, a quien yo admiraba mucho, La Bordeta decía: bienvenidos a Zaragoza, ciudad del cierzo, alegría y despiporren urbanístico. Y se puso a cantar. Me hizo gracia porque esas tres cosas, ese cierzo, hace que no me quite la bufanda. Pues yo soy alicantino, aunque llevo 30 y pico años en Barcelona. Alegría, que es la gran energía, la gran fuerza motriz que explica muchas de las aventuras colectivas y personales. Sin alegría nada vale la pena. Y despiporren, el despiporren urbanístico, que le decía con esa palabra, nunca la había oído yo, despiporren, ¿no? Pero sí que expresa las contradicciones de los tiempos modernos, las contradicciones entre lo deseable, lo posible, lo que podemos realizar. Y justamente estas tres experiencias que decía el bueno La Bordeta me pueden servir un poquitín para introducir el tema que me han dicho que hable de los retos, ¿no? De la inserción, los retos de la inclusión sociolaboral. En primer lugar, también felicitar a Zaragoza, tanto como ayuntamiento e institución, como municipio en el que participan entidades ciudadanas, fundaciones, asociaciones. Me viene a la mente la Picarral, la gente de Cáritas, la gente que había trabajado en CODEF, creo recordar se llamaba, y unos seminarios que hicimos nosotros en los años 80 en el que yo animaba mucho a pasar de lo que era coordinación a colaboración. Porque si estrechamos los vínculos, trabajamos en redes, cooperamos superando lo que nos diferencia para comprometernos en lo que une, en la estrategia común, será más fácil saltar de la coordinación a la colaboración y de la colaboración al reto necesario, que es cooperar. Cooperar porque nos podemos complementar. Y desde ese punto de vista, el gran ejemplo de cooperación es el Ebro. Cuando pasa por la Pilarica, por ese gran templo simbólico, no existiría Río Ebro sin sus afluentes. No existiría Zaragoza Incluye sin las múltiples prácticas, compromisos, iniciativas, talleres, cursos, recursos que se abocan a ese gran caudal que es una estrategia compartida de responsabilidad a favor de la inclusión social y laboral. Segunda reflexión de fondo. Necesitamos el agua, como necesitamos la alegría. Muchas veces hay políticas de inserción que se fundamentan en la nostalgia de lo que perdimos. Y entonces vamos a ver si podemos reactivar aplicando las recetas de una época pasada a las realidades de hoy. Vivimos un cambio de paradigma, vivimos una transición profunda que está rompiendo lo que eran los grandes pactos sociales que fundamentaban la civilización del trabajo.
En estos días lo estamos comprobando con la cumbre del clima en París, con el cambio de clima, que casi podríamos decir caos climático, nada será igual que antes. Nada será igual. Naomi Klein tiene un libro de investigación interesantísimo que nos dice que los retos de la crisis ecológica son tan poderosos que no tiene sentido seguir pedaleando con la misma bicicleta cuando nos han cambiado las ruedas, nos han cambiado el camino. Y sin embargo podemos ir con el ciñón fijo de creer que ahora que teníamos la respuesta formación e inserción, se nos ha olvidado cuáles eran las preguntas de base. Entonces, en torno a eso quiero intentar compartirlo. Aviso a navegantes, he enviado una ponencia larga, una ponencia escrita que desarrolla todos los temas y que supongo que lo colgarán, ahora se dice, estás colgado, pues están colgados en la web, etcétera, y ahí se podrá trabajar o leer con más detalle. Yo prefiero centrarme en unos aspectos que son las claves que pueden estimular y que pueden motivar a la práctica. Una de ellas es la que dice que si Zaragoza incluye es porque algo excluye. Fijaros que el análisis semántico, el análisis del lenguaje es importante para revelar lo que hay detrás de las palabras. Cuando hablamos de trabajo a favor de la inserción y de la inclusión, tendríamos que preguntarnos, para trabajar con el paro, para trabajar con los excluidos, con la gente que está en precariedad, sobre todo hay que partir de una premisa, que hay que ser honrados con la realidad del desempleo. Ese criterio es fundamental, ser honrados con la realidad. Otro problema es la percepción que tengamos de la realidad. ¿Cómo es posible que ante un mismo dato hayan 44 interpretaciones diferentes? Porque vivimos en cierta cultura de la ficción, que suplanta la realidad por lo que interesa, con lo cual no nos ponemos de acuerdo ni a veces en las cosas básicas. Por eso yo quiero apelar a este sentimiento primario, que es intentar ser honrados con esa realidad y hacernos cargo de esa realidad con lo que buenamente podamos aportar, cada uno desde la posición que tiene, en un cargo público, en su plaza de funcionario, en su trabajo como empresario, en el riesgo de... etcétera, cada uno desde su nivel. ¿Por qué? Porque no podemos plantear el reto básico de la inclusión si nos centramos solamente en atender las consecuencias o los síntomas y pasamos de puntilla por analizar las causas. Buscamos las raíces de los porqués, porque si no estaremos intentando, como dice mi amigo Enrique del Río, poner tiritas a lo que son hemorragias. Cuando la barca tiene un boquete, no podemos ponerle una chapuza. Entonces, tenemos que mantener una actitud antifatalista. Fijaros de que el realismo no consiste en negar la realidad. El realismo consiste en saber aceptar que tenemos una tensión dialéctica, lo que es y lo que puede llegar a ser. Sin ese espíritu de esperanza, nadie creería en la educación. Pensar que cuando estamos trabajando con chavales de 14, de 13 años, de familias desestructuradas, creer que ese chaval puede ser una persona de provecho el día de mañana, supone creer en el potencial regenerador, en la resiliencia que tiene este tipo de personas. Y por lo tanto, cuando trabajamos con personas, siempre confiamos en el potencial de desarrollo. Siempre confiamos en que pueden desarrollar sus capacidades. Y no nos centramos obsesivamente en cubrir necesidades. Amartya Sen, el gran economista premio Nobel, dentro de sus estrategias de lucha contra la pobreza, destaca que lo fundamental es no centrarse en las carencias ni en las necesidades, sino en fomentar las capacidades, las potencialidades, lo que ahora de una manera postmoderna le llama empoderamiento. Supongo que sonará esa palabreja, el empowerment. Es decir, hacerse cargo, ser protagonista de los procesos, porque si no estimulamos ese pequeño milagro de que toda persona puede llegar a ser responsable de sus procesos, estaremos generando dependencias. Y cronificar las dependencias, lo sabemos eso en servicios sociales, desde la perspectiva del desarrollo comunitario, es lo más contraproducente que podemos hacer. Por lo tanto, con una pata analizando las causas estructurales de la exclusión
y con el otro el empeño y el compromiso para facilitar la inclusión. Tercera reflexión de fondo. No hemos de crear un mundo de la inserción paralelo a los programas y medidas de la integración. Se ha hecho un mal favor cuando hablamos de políticas integrales, de integración o de inclusión, creer que porque tengamos dispositivos para los rebotados, para los excluidos, etcétera, estamos consiguiendo el éxito. El éxito solo se dará cuando cooperemos lo que son las grandes políticas de integración, que son, por ejemplo, las escuelas, el sistema educativo, el sistema de educación permanente, los centros de formación profesional, lo que son la formación en alternancia, la formación dual, el mundo de las empresas, etcétera, etcétera, las políticas integrales de juventud, todo lo que son las políticas de mujer, etcétera, con lo que son dispositivos de inserción. Porque una cosa es el coyunturalismo de las medidas cuando surge el Fondo Social Europeo, etcétera, etcétera, de que vienen lluvias de millones para hacer de una manera improvisada dispositivos que iban a atender circunstancialmente y coyunturalmente. Llevamos casi 30 años con coyunturalismos. Vosotros porque habéis desarrollado un montón los procesos en Zaragoza, pero hay ciudades, territorios, regiones en España donde todavía se está con la precariedad si llegaremos a la noche de San Silvestre. ¿Sabéis qué es la noche de San Silvestre? El fin de año, cuando se acaban muchos contratos. Muchísimos contratos de técnicos, técnicas profesionales, de convenios, etcétera, finalizan con la Nochevieja y no se sabe qué va a pasar. Eso 1 año, 2 años, 3 años, pero cuando se lleva 20 y tantos años instalados en esa provisionalidad y en ese coyunturalismo, crea un desasosiego y crea ande yo caliente y ríase a la gente, y por lo tanto búscate a tú. Entonces, hay que conciliar y complementar las medidas coyunturales con las grandes políticas de integración. Cuarto reto. Se nos dice que la inserción consiste en colocar, en incorporar personas en el mundo del trabajo. Eso podía ser hace años, hace 30, 40 años. Pero sabemos de que las personas no solamente necesitan un trabajo, necesitan también respeto, necesitan reconocimiento, necesitan sentido a lo que hacen. Entonces, cuando definimos las personas en riesgo de exclusión, son aquellas personas, fijaros, es una cosa que la gente que estáis, como supongo que por perfiles, la mayor parte sois técnicos, profesionales del mundo de la inserción, de los servicios sociales, etcétera, fijaros de que hay una gran conciencia de que los problemas sociales y los problemas del desempleo son agudos, graves. Pero todos los problemas sociales siempre los sufren personas concretas, biografías, rostros, nombres y apellidos. Y esas personas les falta el dinero, ¿sí? Pero también les falta reconocimiento, respeto y les falta sentido. Por lo tanto, ahí ya nos marcamos tres dianas que son objeto de todas las políticas integrales de inclusión. Recuperar el respeto y la dignidad, mantenerla y preservarla como un tesoro que tiene toda persona. Cuando una persona pierde su dignidad, no hay nada que hacer. Y eso explicaría mucho el clima de violencia estructural que hay, de violencia de género, de maltrato, de drogodependencia, de las nuevas tasas que hay de alcoholismo, etc. Se pierde el dinero y políticas de ingresos, de rentas básicas, de becas, de salario. Por eso es fundamental cooperar con el tejido empresarial realmente existente, la economía productiva, pymes, comercios, etcétera, para facilitar los vínculos de contratación, porque sin obtenciones de salarios no hay dinero. Y el tercero, el tema del sentido, el para qué. Fijaros que cuando hemos creado sociedades basadas en la cultura del trabajo, y la cultura del trabajo te daba la dignidad. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando hablaba de la inteligencia de las manos. El trabajo manual, el trabajo obrero, tenía un gran prestigio, una gran reputación, que era la dignidad porque aplicabas la inteligencia de las manos, ¿no? Actualmente, con la explosión de los servicios, con el hundimiento del sector industrial, que se ha ido a la China, se ha ido a la India, se ha ido a otros países que son costos más baratos, con la globalización económica que ha globalizado la miseria y está repartiendo las desigualdades a todos los efectos,
La gente busca trabajar poco, que no tenga trabajo obrero, que sea trabajar poco y ganar mucho. ¿Sabéis cuál es la conclusión? Trabajar poco, ganar mucho, se llama especulación. Por eso se ha creado una dinámica que ha roto la ética del trabajo digno en condiciones decentes, la cultura del trabajo honrado, de que se transmitía de padres a hijos, de generación en generación, a un trabajo que se ha desacralizado, un trabajo que es en porciones, parcelado, que es instrumental, cualquier medio es bueno para obtener un salario. Pero la gente ni se realiza, ni es motivo de despliegue de su creatividad, etc. Entonces, recuperemos la noción que desde un punto de vista de intervención social y laboral a nosotros nos es operativa. El concepto de trabajo como obra, trabajo como creación, no trabajo como tripalium, que es la etimología de la que procede el latín. Tripalium, potro, que consistía en 3 palos en que te estiraban los miembros hasta descoyuntarlos y morir. De ahí viene la tradición bíblica, ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo como condena. No, retomamos lo que otros autores, André Gorz, Hannah Arendt, etcétera, reivindica el trabajo como creación, el trabajo como complementario con la obra de la naturaleza y con las otras personas. Los artistas. ¿Quién no conoce un artista en su vida? ¿Quién a lo mejor no se ha casado o se ha liado? Los artistas son felices porque disfrutan de la obra hecha, del producto final, del resultado del trabajo, pero mientras lo están haciendo y cuando lo están creando, cuando lo están pariendo. Y vosotros, cuando estáis trabajando con usuarios, con aplicativos informáticos, con justificaciones, con memorias, disfrutáis. Si no se disfruta del trabajo, como el empresario que no disfruta de su acción emprendedora, o como no disfruta el vendedor, acordaros de aquella famosa película, me encanta vender, la película famosa. Tenemos que recuperar el sentido lúdico, creativo, innovador y creativo del trabajo humano, porque si no nos queda el trabajo miseria, el trabajo basura, que nunca estará valorizado y no estimula ni la dignidad, ni el respeto, ni le puedes encontrar sentido. Dicen, Víctor Frank, en aquel libro maravilloso que se llama La persona en búsqueda de un sentido, que igual que el único sentido de la vida la encontramos cuando tienes una vida con sentido, el único sentido al trabajo es cuando tienes un trabajo con sentido. No pidamos a la gente que tiene un trabajo cutre en condiciones indecentes, esclavo en régimen, etcétera, etcétera, que encuentre sentido en ese trabajo. Como sociedad, como ética colectiva compartida, tenemos el derecho de crear trabajos dignos. Por eso hay que diferenciar trabajo, actividad de empleo. Y muchas veces las políticas de inserción laboral o de inclusión social se han centrado en el empleo por el empleo a costa de lo que sea. A costa del sexismo, por ejemplo. Yo he visto cursos de formación para perfiles de mujeres en la que dice que la secretaria tiene que ir con faldillas cortas para así engatusar al jefe. Porque se lo habían explicado a la formadora. U otras cosas alucinantes, por ejemplo, formadores que durante 2 meses les habían enseñado unos aplicativos informáticos de última generación a gente que eran analfabetos. Claro, como estaban con la pantalla, estaban disfrutando con el Google, pero no habían caído en la cuenta que no hay cualificación tecnológica sin cualificación cultural, que no puede haber base de formación si no hay procesos de motivación, y no hay procesos de motivación si no se le encuentra sentido a lo que se está haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, es otro de los grandes retos, el saber el por qué estamos. Fijaros, otro reto básico es quién decide qué. Los procesos de diseño y planificación. ¿Qué diagnóstico de necesidades, qué diagnóstico de territorio hacemos para formular las propuestas? Ahí está una de las claves. ¿Por qué hacemos mecánica o planchistería o por qué hacemos gobernanta de hoteles? ¿Quién decide qué? Y entonces viene ahí el caos. El despiporren, que decía la Bordeta, el despiporren a la hora de planificar, diagnosticar y detectar. Porque tenemos los servicios centrales,
lo que era el antiguo INEM, lo que es los servicios públicos de empleo, después transferidos a Aragonés, lo que tenemos después con los observatorios del mercado de trabajo desde los sindicatos, etcétera, etcétera, y no nos ponemos de acuerdo, que es lo más importante, con lo cual, mozo de carga siempre va bien, mozo de almacén, eso es muy socorrido, o usos múltiples de polivalencia. Entonces, fijaros de que ahí tenemos que trabajar conjuntamente con los sectores del sistema educativo. No puede ser hacer tallercicos con 4 ordenadores cuando tenemos una infraestructura en el sistema de la educación, de la formación profesional, etcétera. Pero como es tan difícil ponerse de acuerdo con el sistema educativo porque depende de otra consejería, etcétera, etcétera, pues nosotros tenemos el plazo de que si no lo empezamos se acaban los dineros. Y así se ha estado instalando una provisionalidad que es nefasta, porque cuando se acaba eso, ¿qué recursos habrán? Yo siempre pongo el ejemplo, en el País Vasco, hace 25 años, se creó ya unos sistemas de formación profesional donde la ocupacional, llamada formación por el empleo, iba incardinada con la formación profesional. Independientemente de que hubiera leyes, la LOCSE o la otra, el WERT, etcétera, etcétera, ya pusieron un pacto porque la formación profesional, la cualificación, fuera una cosa seria, solvente y estructurada. No dependiendo de los ciclos si nos tocan más recursos o si nos dan un programa europeo. Eso creo que es muy importante. Por lo tanto, nivel de diagnóstico, de planificación para diseñar los programas. Otro reto importante. Las personas que tenemos en nuestros itinerarios, ¿cuál debería de ser el objetivo transversal? Lo que decía mi abuelo, lo que decían nuestras abuelas. Sobre todo ser buena persona. Porque si no eres buena persona, es probable que también seas un mal empresario. Es probable que seas un chapuza en tu profesión, que seas una persona que no es de fiar. Ser buena persona. Claro, eso no se estudia en ningún lugar. ¿Tiene cabida eso en los programas de formación, en los programas de inclusión? Yo creo que sí. De hecho, se da implícitamente. Igual que gracias a los afluentes, las pequeñas gotitas con otras hacen aguacero y los con pequeños afluentes hacen un gran río, el Padre Ebro, con muchas de las tareas anónimas, implícitas, que se están haciendo en talleres, en diálogos, en entrevistas, etcétera, se hacen. ¿Y qué quiere decir ser buena persona? Como meta, y por lo tanto como tarea para acompañar y dar apoyo. Ser buena persona se puede resumir en 3 elementos. Capacidad de pensar libremente, no sin clichés predeterminados. Es que los negros son malos, es que los monos nos quitan el trabajo, es que los musulmanes son terroristas. No, hay que aprender a pensar libremente, con criterio, para discernir lo que es la mentira de la tergiversación. Y eso lo tenemos que hacer. A la hora de plantear la formación, es posible elaborar dinámicas de aprendizaje donde la gente adquiera conocimientos, técnicas y cualificación desarrollando el intelecto. Eso es fundamental. Y de eso todos tenéis experiencia de que ha sido posible hacerlo, cuando se ha dado un caso y se ha puesto en común. Entonces, saber pensar, capacidad de pensar con libertad, con criterios para discernir. Segundo factor que nos ayuda a ser buenas personas, reconocer las emociones y saberlas gobernar, que no te dominen las emociones, que en un arrebato de ira saques el puñal y mates, o que en un arrebato de ira te tiras al tren. Fijaros que cada vez somos más frágiles a nivel emocional, tan frágiles que la gente mayor no sabe por qué esforzarse, por qué luchar. Cuando a las personas se les quitan los motivos y las causas por las cuales vale la pena tirar adelante, es una sociedad que no vale la pena vivir. Entonces, conocer las emociones, reconocerlas, identificarlas, es una tarea necesaria. Es fundamental. Porque si no, estamos en el emotivismo banal. Que esa nueva ideología que está haciendo furor en las redes del Facebook, sabéis de que se está creando todos unos niveles de ciberdelincuencia, de chantajes, de amenazas, con adolescentes que exhiben sus sentimientos más íntimos y tal, y se han colgados en la red. Toda la gente que trabajéis en temas de educación, de servicios sociales, de prevención, de delincuencia, de
bandas organizadas, etcétera. Fijaros, el tema del terrorismo islámico. El terrorismo islámico es terrible, no se explica sino por la decadencia de una cultura que ha convertido la imagen en el fetiche supremo y el consumismo en una religión. Tú puedes ir al paraíso con 70 huríes. Los hombres. Y las mujeres, estarás eternamente en el paraíso con tu hombre. Eso es cierto, ¿eh? Has hallado los documentos del Estado Islámico en el que adoctrinan. Imaginaros qué tormento toda la vida con el mismo. Es decir, intento sacarles chiste maño. No, yo soy alicantino, ¿eh? Si fuera de aquí lo haría con más gracia, porque tenéis la retranca esta. Pero es que es terrible. Y eso se está propagando de una manera viral, que dicen, con las nuevas tecnologías, y que si no sabemos gobernarlas, nos acaban gobernando, como está ocurriendo. Por lo tanto, cuando las emociones están descontroladas y no hay un reconocimiento de cómo gestionarlas, cómo trabajarlas, puede ocurrir de todo. Y el tercer factor para ser buena persona: aprender a decidir, saber decidir. Porque quien sabe decidir no será un borrego. Quien aprende a decidir tiene unos mecanismos de analizar los problemas y saber elegir la opción más conveniente para sus intereses, para los demás, etcétera, etcétera. Quien no decide es un acojonado. Otros deciden por él. Entonces, fijaros de que toda política de integración, políticas generales de integración, salud, educación, vivienda, formación, políticas de tiempo libre, de juventud, políticas de igualdad a la mujer, todo lo que son grandes políticas de integración que van orientadas a la calidad de vida, a la igualdad y a la cohesión, se debe de complementar con medidas y con políticas de inclusión. Pero la inclusión es parte, no puede ser el todo. Es decir, como las escuelas son muy difíciles de reformar, aquí hacemos nuestro micromundo. Como la formación profesional es muy difícil coordinarnos por los certificados, nosotros hacemos nuestros tallercicos. No, hay que obligarse a cooperar, porque el tiempo de la coordinación pasó. El tiempo de la colaboración, me cae bien, me cae mal, etcétera, también. Tenemos una responsabilidad compartida que consiste en saber cooperar. Más retos. Más retos. En la ponencia insisto que está mucho más desarrollado. Otro elemento fundamental es reconocer la diversidad como un valor, reconocer la pluralidad como un elemento que nos da fuerza. Las políticas de inclusión no pueden nacer a partir de la exclusión de los que no piensen como nosotros. Y eso me refiero al tema político. Fijaros de que las instituciones están al servicio de toda la sociedad, pero a veces hay dinámicas de inhibición, de delegación, por la cual queda separada de los problemas de la sociedad. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales podemos concertar, pactar? Fijaros de que hace 20 años, 20 no, más ya, 25, cuando estaba ese gran presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. No sé si alguno recordáis, Jacques Delors. Bueno, sabéis que está el Juncker ahora, de Luxemburgo, pues hace 25 años atrás, en la época de esplendor de la Unión Europea, cuando iba a ser social, igualitaria, etcétera, etcétera, estaba este Jacques Delors. Y en uno de los encuentros que hacíamos, era una cosa muy asequible, de trabajo, de reflexión, etcétera. A mí me tocó representar a España, al Ministerio de Educación. Por cierto, que Aragón participó en uno de los primeros programas del Fondo Social Europeo de Educación y Desarrollo Local y se hizo el inventario de las primeras experiencias para el programa Petra. No sé si os suena. Programas de transición de la Escuela a la Vida Activa, que participaron varios grupos de aquí de Aragón, de Huesca, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que el director general de la época de España no sabía francés. Y entonces, en la conferencia final allá en París y tal, dijo, oye, pero fijaros también que no había el protocolo, ni oye, Dani, tú mismo puedes explicarlo, ¿no?
no había traducción simultánea, entonces lo hice en francés con mucho gusto, y salió en el debate las polémicas de los recursos. Pues nosotros queremos tanto, queremos mal y tal. Y el mismo Jacques Delors, en persona, o sea, así, arremangado, y dice: tenemos que tener claro una cosa para construir juntos. Si no aportas soluciones, eres parte del problema. Yo creo que ahí dio una de las claves. Si no aportamos soluciones, formamos parte del problema, porque muchas veces el revanchismo, las rencillas, el cainismo, el mirar lo que nos separa, las actitudes, quítate tú que me pongo yo, como canta el bolero, rompe muchas oportunidades. Entonces, grandes pactos, grandes alianzas que justifican que haya redes plurales, redes heterogéneas, redes que recuperan la diversidad como un valor. Y eso se hace si tenemos 3 ingredientes. Y con eso voy finalizando el tema de los retos. Solo funciona el trabajo en red, que es fundamental, imprescindible, para no hacer chapuzas, si funciona la cultura del respeto. Respeto, respicio, respicere. Volver a mirar. Muchas veces le perdemos el respeto a alguien porque no nos hemos dado cuenta. Pues respeto, respicio, respicere, del latín, que como se están cargando las humanidades, ni Dios sabrá qué quieren decir las palabras, todo se ha dicho de paso, respicio, respicere es volver a mirar otra vez, con una mirada de reconocimiento, de pensar que la otra persona tiene su parte de verdad. Como decía Antonio Machado, ¿la verdad? ¿Mi verdad? No, la verdad, y vamos juntos a buscarla, porque yo dejo la mía. Vamos juntos a buscarla, ¿no? Pues si hay respeto, las redes de cooperación funcionarán mejor. Si hay sentido del cuidado, del cuidarse, no agredirse, no ser hostiles, no hacerse daño. ¿Cuántas veces podemos hacer daño con el lenguaje violento? En las reuniones, ¿cuántas veces han habido peleas, rencillas, porque la gente no cuida el lenguaje? Acordaros de Gandhi. No violencia activa. No violencia activa. Y cambiar las actitudes del violento. Es fundamental introducir, ahora que vivimos una cultura de violencia, con unas lógicas de guerra, de inseguridad, de muerte, tenemos que recuperar eso que nos humaniza a todos, que es el sentido de la paz, el sentido de regular los conflictos. Y eso lo podemos hacer en las políticas de inclusión, porque, entre otros motivos, la población a la que va destinado los programas de inclusión son los que tienen más números para caer en procesos de radicalización, de xenofobia, de populismo, de demagogia, etcétera, etcétera. Por la falta de equipamientos culturales, por la falta de capacidad de interpretar la realidad y lo que nos pasa, es más fácil buscar chivos expiatorios que identificar el por qué está ocurriendo. Entonces, ese aspecto del cuidado es muy importante. El otro elemento fundamental es confianza. La confianza se genera cuando vas avanzando en pequeñas metas. Un grupo en formación, un grupo que está en cooperación, avanza en base a la confianza. Cuando tú eres paranoico, crees que te van a engañar, que te van a robar, te van a liar, no avanza. No avanza. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo. Allá en Barcelona, donde estamos trabajando, logramos empezó ya en el 2012-2013, una alianza y creamos la Red Activa por el Trabajo Digno. Y consistió en un proceso de confianza para que esta red confluya comisiones obreras, la pequeña y mediana empresa, la fundación de la PIMEC, que es muy potente, los centros de los jesuitas, los centros de formación profesional de los jesuitas, los de los salesianos, centros juveniles salesianos y las escuelas de FP, y las redes de las cooperativas. Fijaros que embolado, ponerse de acuerdo para hacer sitio a los jóvenes. Eso quiere decir de que el lenguaje sindicalero, entre comillas,
el empresario siempre tiene la razón, el empresario cabrón, etc., se tiene que modular porque estás cooperando con pequeña y mediana empresa. No estamos hablando de multinacionales, estamos hablando con empresas de 100, de 200, de 50, de 30, de 40 trabajadores, etcétera, que al empresario no puede pagar 40 y pico días por año trabajado, etcétera, etcétera, y que a final de mes tiene que pagar nóminas y tiene que empeñar su propio patrimonio, etcétera, etcétera. O el tema de los centros de formación privados. No es que los privados son malos, no. Es que si tienen recursos y están comprometidos. Entonces, fijaros de que cuando hacemos estrategias y alianzas en base a la confianza, eso deja de lado las etiquetas políticas, las etiquetas religiosas, que es público, privado, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces los anteojos ideológicos hacen que miremos deformando la realidad. Y acordaros, el primer reto de toda política de inclusión es ser honrados con la realidad, que es diversa, es polícroma, etcétera, etcétera. Voy finalizando. Cuando hablamos de programas de empleo, de inclusión social, de inserción, siempre tenemos la obligación de innovar y aprender de nuestros errores. Pero somos poco autocríticos, con lo cual podemos repetir el mismo error. Por ejemplo, un error garrafal. No nos comunican que se ha aprobado el programa hasta el mes de marzo, pero después ha pasado ya verano, con lo cual el curso que tenía que durar tanto tal, al final empezamos en octubre, pero después en noviembre. Empezamos en noviembre y se acaba el 31 de diciembre. Ele ahí, torero. Muchas veces la distorsión en lo que está programado y lo realizado hace de que un programa que hubiera podido ser efectivo, si tienes X meses, etcétera, etcétera, claro, con 2 meses no haces milagros. Ya con 9 meses, bueno, el milagro de las criaturas, ¿no? Pero es imposible. Entonces, el error de planificar y el tema de las programaciones y los presupuestos, si son bianuales, plurianuales o son anuales. Eso hay una distorsión entre los procedimientos administrativos de presupuestos con la ejecución. Otro error típico es el efecto Peters. El efecto Peters, que consiste en que una persona que es muy buena en un nivel puede ser promocionado hasta un nivel, incluso político, en el que es perfectamente incompetente. Y no porque hayas sido bueno en el tema de coordinación, en el tema de gestión, de dirección, eres bueno en el tema de planificación. Entonces, ahí se ha creado también unas dinámicas en las que a veces el más incompetente es el que está llevando el timón del barco. Yo soy muy crítico con las políticas locales, de desarrollo local y empleo, cuando no han tenido un control, una evaluación de la calidad. Porque si tú incorporas criterios de gestión empresarial a una empresa pública, una sociedad municipal, durante los años 80 y primeros de los 90 se crearon muchas agencias de desarrollo local con forma societaria. Muchas acabaron quebradas, en quiebra. Muchas. Claro, tú juegas a ser empresario y no lo eres. Entonces, ¿cómo aprendemos de nuestros errores? Porque eso quiere decir que ya no se quiere oír hablar ni de agencias de desarrollo, ni de consorcios, ni de sociedades públicas, por la mala gestión. Cuando Montoro saca la ley de racionalidad y de gestión del gas, es malo. Pero una parte se fundamenta en algo evidente, que ha habido mala gestión. Y entonces, en base a ese dato de la realidad, se crea después una cosa para cercenar la autonomía municipal, para recortar, etcétera, etcétera. Pero, ojo, uno de los errores principales a la hora de conducir las políticas de desarrollo local, de empleo y de inclusión es que ha habido poca eficacia. Porque, claro, por ejemplo, en el tema de las empresas de inserción. Las empresas de inserción surgen siguiendo la dinámica de Francia, etcétera, etcétera, hace 20 y pico años y tal. Aquí salen las leyes después de 1000 procesos, etcétera. Empresas de inserción. Nacidas para insertar. He ahí su definición. Nacidas para insertar. Pero claro, si te pagan todo el salario, es un chollo contratar, porque si no me dan la subvención yo no contrato. Y después siguiente, otro. Es decir, también se pueden degenerar incluso las mejores ideas. Nadie está exento de pervertir sus orígenes fundacionales. ¿Cómo se puede mejorar eso? Con niveles de evaluación, con niveles de seguimiento,
con niveles de transparencia. Por eso es muy importante el balance social. El balance social, balance ambiental, es fundamental, junto con la contabilidad habitual, mantenerla. No puede haber responsabilidad social si no se demuestra en balances, que no sean falsificados, por supuesto. Balances contables, económicos, balance social y balance ambiental. Con lo cual, hay criterios objetivos a la hora de adjudicar lo que son contratos públicos, reserva de mercado y todos los dispositivos que hay de compra pública responsable, etcétera, que es interesantísimo ese tema. Pero claro, hay que hacerlo sin trampa. Porque tú dices, es que yo soy sin ánimo de lucro. Sí, sí, pero si usted es un patata gestionando, tampoco interesa al ayuntamiento. Pero es que somos sin ánimo de lucro. Pero hay que ser sin ánimo de pérdida, sobre todo. Porque si eso le pasa a un empresario, nadie le rescata. Y tiene que empeñar su propio patrimonio. Por eso es interesante el tema de aprender de nuestros errores. Hay más errores. No sé yo hasta qué estamos ya en el límite, ¿no? Bueno, finalizo. Todo eso y más lo encontraréis cariñosamente en esta ponencia colgada, y finalizo con la última reflexión. El Principito decía, ¿sabéis quién es el Principito? Esa gran obra de Saint-Exupéry, que el pobre desapareció en el avión allá en medio del océano. Dejó escrito, las palabras nos salvan, las palabras nos salvan. Decía, mirad, en la vida no hay soluciones. Cuando me pidieron los organizadores de venir a hacer la ponencia del reto de la inclusión y tal, pensar que siempre es una responsabilidad hablar a un público de personas interesadas, motivadas, con ganas o desganados, o con las incertidumbres, se acabará el contrato en diciembre, habrá más, etcétera, etcétera. Es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Entonces yo siempre apelo a que la palabra hablada es fisiológica, es un acto vivo. La palabra escrita es mineral, está ahí, ¿no? Y el Saint-Exupéry decía, porque siempre está la expectativa de darnos una solución, darnos una receta. Y el Exupéry decía, mirad, en la vida no hay soluciones, sino fuerzas en marcha, energías en proceso. Es cuestión de relacionar las fuerzas y combinar las energías, porque las soluciones solo vienen cuando las construimos cooperativamente. Y ahí está, energías y fuerzas a tope. Muchas gracias, Daniel. Ahora tenemos oportunidad de aprovechar a Daniel y preguntarle, ¿vale? Entonces, levantáis la mano y me acerco, ¿vale? Vamos a hacer una cosa creativa, si os parece. En vez de levantar la mano, vamos a echar un símbolo de Aragón y de Zaragoza, que es el agua. Entonces, echaré no hace daño. Se la echaré a alguien que la tiene que coger al vuelo y tiene que decir, antes de hacer la pregunta, cuál es su reto, el reto que ve de la inclusión. Alejo. Estabas hablando. Venga. Buenos días. Oye, ¿habéis hecho seguro para heridas? Porque... bueno, me ha parecido muy interesante tu intervención, muchas gracias. Me parece muy bonito todo lo que has dicho, muy para tener en cuenta, muy cercano, pero a la vez también muy, muy difícil de llevar en un día a día duro y en un día a día con muchas necesidades. Entonces, bien, como reflexión para aplicar creo que es interesante. Yo no tenía ninguna pregunta preparada. El reto fundamental que dices es que es difícil, ¿no? No, más que difícil, que es complejo. Es complejo aplicar, ¿no? en un día a día difícil, con el público al que atendemos y con las dificultades añadidas que tenemos. Tengo la respuesta para eso. Ah, sí. Tengo la respuesta. Fijaros de que cuando hablamos de complejidad, complejo, Edgar Morin... No complicado, ¿eh? Exacto, no es complicado. Edgar Morin, el gran sociólogo de la complejidad francés, tiene 93 años y es un cielo de hombre, explorando las acepciones de la complejidad, dice que viene complexus, que es el arte de tejer a varias manos. Es decir, que no se puede realizar esa alfombra, ese tejido, sin colaboración, sin imbricación de otras partes. Lo digo porque las políticas de inclusión pecan un poquito de soberbia. Darnos recursos del Fondo Social y arreglaremos el paro.
No, hay gente que se lo ha creído, ¿eh? Y entonces nunca tienen bastante con más recursos, porque creen que es un problema de gestionar recursos. Y es el problema de enfilar. Si no hay implicación, no se construye la red compleja. ¿Se la tengo que tirar a alguien? Bueno, si alguien quiere preguntar, era para romper el fuego. Bebe, primero te la bebes y luego la tiro porque... Pásale. Si hay alguien que quiere preguntar, que lo diga, pero así se rompe. Le doy el agua, a quien quiera. Échala. Cuando... Échale. Ahí, venga. Venga. Muchas gracias, Daniel. Me ha gustado mucho, ¿verdad? Ciertamente es difícil, pero es que hay que pasar por ahí. Tú comenzabas hablando de la coordinación para pasar a la colaboración, para pasar a la cooperación. Yo ya soy un poco mayor, ¿verdad? Y llevo años con esto. Y estamos en la coordinación, sin alcanzarla siquiera. Entonces, a todos esos retos que tú has apuntado, yo apuntaría otro más micro, más local, que me parece también interesante. Dentro incluso de todas nuestras instituciones, cada uno en la nuestra, esa coordinación, tenemos a veces dificultades, pero por nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, nuestras propias ambiciones, nuestras propias miserias, que parece que la educación emocional, ¿no? Que hace muchísimos años se consideraba una pijotada, ¿verdad? Y se va viendo la importancia que tiene porque es decisiva luego en todo. En fin, no voy a enrollarme más. Lo que pretendo decir es que en lo micro, a veces los de abajo no transmiten hacia arriba las realidades porque pueden incordiar, pueden molestar, quieren ascender, tienen miedo de que los echen. Y como decía, siempre ha dicho la comisión, pero vamos, todos que hemos trabajado en el Equal, en el bottom-up, ¿no? La información tiene que ir siempre de abajo arriba, para que luego de arriba abajo vengan las cosas con lógica, ¿verdad?, de resolución. Eso no es así. O sea, no es así. Los despachos, ¿verdad?, ponen los objetivos y no tiene nada que ver con el día a día. Pero es que no queremos molestar. O sea, no se quiere molestar. Sí. Presentaros también, por cierto. Yo soy Pilar, soy una técnica, trabajo en un servicio público de empleo, toda mi vida he trabajado ahí, pero llevo muchos años trabajando mano a mano, ¿verdad?, con servicios sociales porque participamos en el programa Equal de la Unión Europea. Entonces sí que me gustaría hacer esa autocrítica, ¿verdad? Sí. Vamos a protestar más dentro, a protestar en el mejor sentido de... Sí. Fijaros, el bottom-up famoso, de abajo arriba, de arriba abajo, marca siempre la verticalidad. Solución, transversalidad. La verticalidad es de abajo arriba, pero cuando hacemos planes y proyectos hay que trabajar en espacios horizontales. Solo desde la horizontalidad de la cooperación y de la responsabilidad compartida por la misma estrategia es posible convertir lo imposible en posible y lo difícil en posibilidades. Las cosas difíciles hay que convertirlas en posibilidad, porque si no nos atenazaría, no haríamos nada. Venga. Sí, va, hola. Nada, lo primero dar las gracias y la enhorabuena a la organización y a usted por una ponencia magistral. Yo no sé si viene al cuento lo que voy a contar, pero como siempre suelo hablar con el corazón, por mi experiencia en estos 7 años que intento dedicarme a la educación en valores, quizá podríamos resumir todo lo que está pasando como una carencia de educación en valores en el entorno familiar, una carencia de educación en el entorno educativo, en el entorno político, y al final esta falta de educación hace que perdamos el respeto a la vida y el respeto sobre todo a los niños, ¿no? Que al fin y al cabo, mientras no sepamos que hay muchos niños y sobre todo con discapacidad que tienen unos derechos y tienen unas
condiciones de vida o a los mayores, ¿no? También, porque no tenemos que olvidar que quizá antes o después todos seremos dependientes. Y en Aragón recientemente acaban de fallecer 8 o 9 personas en una residencia sin cumplir con lo mínimo, ¿no? Quiero decir, a lo mejor tenemos un problema de educación, ¿no? Y estaremos 30 años más y como las generaciones no seamos capaces de haber un cambio a nivel educativo, estaremos donde estamos, envidia. No sé si me explico un poco lo que quiero llegar a contar, ¿no? Que a lo mejor lo que estamos intentando, vamos mejorando muy despacio, cada vez se van haciendo muchas cosas, pero comparándolos con otros países, que yo estoy trabajando mucho, con Noruega, Finlandia, el norte de Europa, quizá tendríamos que trabajar mucho desde la base. Nada, es esto, simplemente. Muchas gracias. Sí, tienes razón en lo del corazón. Fijaros de que el corazón o el tema de las emociones, como la cultura de la modernidad es cínica, tiene tendencia a tergiversar y a vaciar de contenido las palabras nobles. Y se ha llegado un momento que es como friki, como cursi, hablar del corazón. Y fijaros que corazón viene de cor cordis. Cor cordis es mente. Cordial, pero también es cordura. Ha perdido la cordura, ha perdido la cabeza, la razón. Fijaros entonces que cuando hablamos de corazón estamos apelando a la inteligencia, a la mente, a la racionalidad crítica, a la cordialidad de generar empatía y también al coraje, al valor. Una persona sin corazón no tiene ni valor, ni es simpático, establecer cordialidad y no utiliza los sesos, no utiliza la cordura. Es fundamental en las políticas de inclusión crear espacios de esperanza, crear comunidades vivas, porque si no generamos vínculos y estrechamos lazos de relación, ¿de qué sirve? Porque la gente no tiene carencia solamente de un trabajo, de un empleo, de un contrato, sino de un reconocimiento social. Y muchas veces con un trabajo basura mal retribuido no obtendrá. Fijaros que el fenómeno de los trabajadores pobres que hacía 30 años decíamos, es que en Estados Unidos hay muchos trabajadores que son pobres, aunque tengan trabajo, aunque tengan contrato. Eso ya lo tenemos aquí en la vieja Europa. Con los sueldos que se están pagando no da para emanciparse. Y ahí tenemos jóvenes de 30 años esperando que se muera la abuela para irse a vivir al piso. O tenemos gente... Es decir, que es fundamental crear núcleos de convivencialidad que sean espacios de esperanza, como complemento necesario a las políticas de inclusión. Muy bien, pues muchas gracias y estamos aquí, ¿eh?